Voy a corregir el texto que trata sobre el glutamato en un vídeo de repaso del comentario del texto expositivo. En primer lugar, recuerdo que el procedimiento que tengo que seguir para el comentario de un texto es leerlo con atención la primera vez y determinar, una vez que se ha leído, si es un texto predominantemente expositivo o argumentativo. Y en función de la intención del emisor, informar u opinar, determino que este es un texto expositivo. Una vez hecha esta determinación, viene a mi memoria las características del texto expositivo y organizo por planos esas características, escribiendo ejemplos de todas ellas, así como la línea en la que aparece la palabra o frase que quiero poner como ejemplo. Y lo que puedo dejar para el final, una vez hecho el comentario, es la determinación del tema, es decir, el apartado A. Muy importante marcar los apartados A, B y C. Se puede intercambiar el orden, pero siempre que se pongan las letras correspondientes. El texto se presenta de esta manera y una vez trabajado buscando los ejemplos de las características que previamente he aprendido de memoria, me encontraría con este trabajo. Como veis, aparecen ya una serie de colores, no demasiados ejemplos, porque en un texto expositivo es verdad que las características son más reducidas y los ejemplos son menores. He señalado en un subrayado los especialistas consideran investigaciones realizadas según estas investigaciones y los experimentos demuestran, porque eso quiere decir que la información del texto se apoya en conocimientos científicos, en fuentes. En segundo lugar, aparecen en amarillo los ejemplos que me van a servir para comentar el uso de los verbos y el uso de la adjetivación especificativa. En tercer lugar, aparecen en azul las palabras que voy a utilizar para demostrar la existencia de tecnicismos, así como en verde una serie de expresiones concretas que quiero comentar en el estilo. Empezamos. En el plano textual tengo que tratar al menos las funciones del lenguaje, los mecanismos de cohesión textual y a poder ser la estructura. Ya sabéis que a mí me gusta empezar indicando el tipo de texto que es, porque eso es una característica del plano textual. Así que una vez determinado que a lo largo del texto no hay ninguna expresión subjetiva, aunque luego comentaremos esta de epidemia de obesidad, sino que todas son objetivas. La objetividad preside el texto, así como la precisión y el rigor. A través de los tecnicismos, pues construimos el plano textual de la siguiente manera. En primer lugar, nos encontramos con el tipo de texto, forma elegida la exposición, ya que el objetivo fundamental es transmitir conocimientos de forma precisa y objetiva. Precisa, objetiva, rigurosa. Son palabras que ya se pueden poner en relación con el texto expositivo y que luego se van a ir repitiendo a lo largo de la explicación. De ahí que la función del lenguaje predominante o única sea la referencial y todos los enunciados sean enunciativos. Destaca también en este texto el frecuente uso de ejemplos. Recordamos que cada una de las características tiene que venir seguidas de al menos un ejemplo, 2 en la mayor parte de los casos. Que los ejemplos que ponemos deben ir entre comillas cuando escribimos. Cuando yo escribo con ordenador los puedo poner, como veis aquí, en letra cursiva, pero cuando escribimos a mano tienen que ir entre comillas, seguidos de la línea de la cual hemos tomado el ejemplo. En este caso no la pongo porque probablemente he variado
la configuración de las líneas. Podría hablar aquí de la estructura, pero yo creo que es suficiente con hablar de los procedimientos de cohesión. En este caso, algunos conectores de adición y recurrencias que siempre vamos a encontrar. También a partir de relaciones semánticas, por ejemplo, de sinonimia, como las que aparecen en este caso. O de antonimia, apetito y saciedad, que no la he escrito. Cuando llegamos al plano morfosintáctico tenemos que tratar tres aspectos fundamentales. Uno es la persona verbal, que nos da la óptica de objetividad, que en este caso va a ser la única que aparece en el texto, el deíctico de tercera persona. Os recuerdo que en este caso, al hablar de la tercera persona, nunca se utiliza singular o plural, ya que el singular o el plural dependen de aquello de lo que se hable, no de la posición del emisor. El emisor se manifiesta con total objetividad utilizando la tercera persona. Y se ponen varios ejemplos. Además de ello, en relación con los verbos, suele ser muy frecuente que aparezcan construcciones sintácticas donde se oculta el emisor, es decir, construcciones sintácticas sin sujeto agente. Estamos hablando, por tanto, de impersonales reflejas y sobre todo pasivas reflejas. Tenéis al comienzo del texto dos ejemplos: se ingieren, se gastan, son ingeridas, son gastadas. Y nos encontramos también en el segundo párrafo con se consumen y se incluyen, con lo cual tendríamos hasta un mínimo de 4 ejemplos para determinar esta característica. Por supuesto, el uso del modo indicativo como modo predominante siempre se puede poner, y lo que no debe faltar es la adjetivación. En general, si analizamos todo el texto, es un texto en el que no hay demasiados adjetivos, pero todos los que aparecen, que tenéis señalados en amarillo, son adjetivos especificativos, es decir, aquellos que seleccionan al sustantivo dentro del grupo al que pertenece y que no introducen ninguna valoración en cuanto a la opinión que se da sobre el sustantivo. Creo que aparece un adjetivo explicativo que habla de buen funcionamiento, pero en el contexto, aquí, buen funcionamiento, pero en este contexto ni siquiera lo tendría que señalar, porque tampoco está hablando de algo sobre lo que el emisor opine, sino que se toma de unas investigaciones externas. En tercer lugar, pasamos al plano léxico-semántico. En un texto expositivo lo que hay que hacer constar es el empleo constante del vocabulario denotativo, y para ello debemos poner varios ejemplos, y uno de ellos al menos debe ser una palabra que en otros contextos tuviera connotaciones, y así lo haremos constar. Yo creo que esa palabra es muy clara, estaría al final del texto y sería la palabra grasa, y también podríamos emplear la palabra músculo, que en la actualidad tiene connotaciones bastante claras. Sin duda, una de las características fundamentales del plano léxico-semántico de un texto que pretende ser riguroso es el empleo de tecnicismos. Aquí en este texto se habla de nutrición y se habla de un potenciador del sabor, y por ello se convierten en tecnicismos desde la palabra calorías a neuronas, mucho más concreto núcleo arcuato, e incluso, y neurotoxicidad, e incluso dentro de este contexto podrían ser tecnicismos palabras como apetito y saciedad. Tecnicismos relacionados con la nutrición. ¿Para conseguir qué? Para conseguir rigor y precisión. La tercera característica que podemos citar del plano léxico-semántico, si no lo hemos hecho ya, es el empleo de sinónimos o antónimos. En cuanto al estilo, pues en principio, como corresponde a un texto expositivo de carácter informativo, lo que predomina en este texto fundamentalmente es
la preocupación por el contenido y no por la forma, por lo tanto el estilo es sobrio y sencillo. Pero hay un par de expresiones que parecen un tanto subjetivas y sobre todo que no parecen muy rigurosas. Una es epidemia de obesidad, porque no deja de tener un componente metafórico, y otra es un sinfín de alimentos, una expresión quizás algo coloquial para un texto informativo. Bien, pues estas dos expresiones pueden relacionarse con la fuente. Como veis, este texto fue publicado en un periódico, por lo tanto corresponde a un texto periodístico en el que el lenguaje periodístico a veces desea un acercamiento al lector y por ello es normal que se incluyan expresiones del tipo que hemos fijado. Hemos llegado ya al apartado C, en el que tenemos que determinar el tipo de texto. Bueno, partiendo de lo que hemos dicho, se repite, este texto es positivo. Si ya lo hemos dicho en el plano textual, lo recogemos ahora con un anafórico. Este texto es positivo. Fue publicado en el periódico El País, por lo que constituye un texto periodístico. Por su contenido objetivo y por desarrollar extensamente los efectos de un potenciador del sabor, puede corresponder a un reportaje. Ese es el nombre del género. El reportaje es un género más amplio que la noticia, que da cuenta de... se basa fundamentalmente en la objetividad y da cuenta por extenso de un tema con distintas aportaciones. El texto es de carácter científico, como lo muestra el que se apoya siempre en investigaciones especializadas. Y citamos: los especialistas consideran, línea 1, investigaciones realizadas en la universidad e incluso los experimentos demuestran. Y con eso habríamos terminado nuestro comentario. Una vez determinado el tema, el texto habla sobre un producto concreto, el glutamato monosódico, los efectos de este producto sobre el organismo relacionados con el aumento de la obesidad y con ciertos problemas de toxicidad, y por lo tanto, para dar forma al tema tenemos que o deberíamos utilizar una palabra de significado general que se relacione con la exposición, que yo creo que en este caso es análisis, y la formulación quedaría de la siguiente manera: el análisis de los efectos del glutamato monosódico como factor de obesidad y de una cierta toxicidad en el organismo humano. Para hacer el resumen del texto, es conveniente utilizar un subrayado distinto, aquel que nos sitúa en las ideas principales que quiere comunicar el emisor, que en este caso son las ideas que se derivan de la investigación que relaciona la epidemia de obesidad con un producto concreto. Por eso yo creo que el subrayado que correspondería al resumen, que lo tenéis en negrita, debería ser el siguiente. Una vez que se hace el subrayado, debemos leerlo para comprobar que queda un texto coherente. La ingesta de alimentos que contienen glutamato monosódico despierta un hambre ansiosa. Actúa sobre las neuronas e impide el buen funcionamiento de los mecanismos inhibidores del apetito. En el momento en que coloquemos un nexo causal entre hambre ansiosa y actúa,
tenemos ya una idea muy importante. Despierta un hambre ansiosa ya que actúa sobre las neuronas, diríamos sobre ciertas neuronas, para evitar poner este detalle, que no hace falta, impidiendo el buen funcionamiento de estos mecanismos inhibidores del apetito. Otra idea es el gran empleo que se hace de este producto, tanto en restaurantes como en alimentos envasados. Todo lo que viene a continuación son ejemplos concretos que no deben figurar en el resumen. La idea que vertebra el tercer párrafo parte directamente de este uso creciente y por ello lo podemos relacionar muy bien con lo que hemos dicho anteriormente. Los efectos graves indirectos tanto sobre la tendencia a la obesidad como efectos tóxicos al afectar a la producción de la hormona del crecimiento. Estas son las ideas que tendrían que quedar recogidas en el resumen, del cual ahora te voy a mostrar un ejemplo.